Con gusto. Y así empezamos. Ese que me mandó de Zoom no es, ¿verdad? No, ese es solo para entrar Ok. aquí. Vale, ahorita lo envío yo. Bye. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Sí, ahorita se los estoy enviando el enlace. Ya voy a empezar. Vale, ya estoy lista entonces. Regresa Zoom. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Hola, hola, buenas tardes. Saludamos a cada uno de ustedes desde Houston. Es importante saber que ustedes están bien, porque si están viendo este programa, porque están bien listos y atentos a la transmisión de La Plática. Donde quiera que exista un salvadoreño, ahí llegamos. Y para mí es un gusto recibir en el estudio a Guadalupe Escobar. Yo le decía a Yanira, pero Guadalupe Escobar mejor, ¿verdad? No, Yanira Escobar. Yanira, tiene Guadalupe Escobar en su... Es Yanira su nombre. Sí, Yanira Escobar. Sí, lo que pasa es que su identificación está como Guadalupe. Como Guadalupe, sí. Ok, entonces Yanira Escobar. Yanira Escobar es una persona que ya nos va a hacer el favor de presentarse, pero ella es candidata a diputada por el departamento de San Salvador para las elecciones 2021-2024 y hasta que el pueblo así lo quiera. Y para mí es un gusto recibirla, Yanira. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Pues honrada de estar en este espacio, de poder hablar con usted y hablar con toda la comunidad en el extranjero, los salvadoreños en el exterior y también los que están acá en El Salvador viendo esta plática. Vamos a conocernos mucho. Voy a plantear algunas de mis propuestas y también voy a responder todas aquellas preguntas que quieran saber de mí. A mí me satisface mucho que aparezcan caras nuevas en la política salvadoreña porque aún hay esperanza, dicen, de que El Salvador pueda resurgir con nuevos rostros y nuevas propuestas. Esa energía de las personas que entran con nuevos brillos y con grandes aspiraciones para hacer un Salvador nuevo, un Salvador diferente, creo yo que lo merecemos. Y aunque posiblemente yo no lo pueda ver, algunos lo van a ver en su momento, pero yo creo de que no podemos perder la esperanza. Y esa esperanza sigue siendo verde, Yanira Escobar. Sigue siendo verde. ¿Quién es Yanira Escobar para la gente que no la conoce personalmente? Yanira, cuéntenos. Okay. Bueno, Yanira Escobar es una abogada de profesión, una mujer de 42 años de edad, que dentro de su experiencia laboral ha tenido diferentes cargos en instituciones públicas. He trabajado tanto en el sistema judicial, en el órgano judicial, como también en el sector público, en una institución autónoma. Estuve dirigiendo un área jurídica por 10 años. Tengo experiencia en el tema de pensiones. Estuve en esa institución pública que se dedica a ese tema.
Tuve la oportunidad también de dirigir algunos proyectos. Tengo una especialización en Derecho Administrativo, en Jurisdicción Contencioso Administrativo, en Compras Públicas, en Gestión Pública, en Administración y Gestión de Proyectos, y en fin, en todo lo que tenga que ver con el tema de dirigir instituciones públicas. Recientemente me postulé para ser Procuradora General de la República. El servicio a las personas siempre me ha gustado. Soy una mujer que lucha por el reconocimiento y por el respeto a los derechos de las mujeres. Estoy acá no solo por mí, sino por muchas a las que quiero representar. Soy madre de tres hijos, una ya universitaria. Estoy casada desde hace 22 años y decidí que quería ser abogada, lo fui. Decidí que quiero ser diputada a los 14 años y en eso estoy. Dentro de sus actividades profesionales, ¿alguna vez usted dijo, bueno, yo quiero ser diputada, pero más que diputada yo quiero servirle a la población? ¿Cuál fue su motivación principal para dedicarse en este momento precisamente a incursionar en política? ¿Cuál es la motivación que usted tiene? Bueno, la política a mí me llama la atención, como le dije, desde que tengo 14 años. Los temas de coyuntura, los temas de país. Yo era muy pequeña y me gustaba ver los noticieros, las entrevistas de los funcionarios de ese momento. Yo le apuesto a que en El Salvador podemos salir adelante y lo podemos ver nosotros, todos, si aplicamos lo que yo llamo la responsabilidad social y ser demócratas, defender la democracia. ¿Qué es lo que me llevó a mí en esta oportunidad de decir, bueno, voy a aceptar la propuesta que se me hace? Se me acercaron tres opciones políticas, dentro de eso mi partido, y principalmente fue lo que sucedió el 9 de febrero con la Asamblea Legislativa. Yo no estoy para nada de acuerdo con la posición del señor presidente de la República de trastocar las diferentes instituciones públicas, porque los desacuerdos que él pueda tener con las personas, con los funcionarios, no pueden ser la excusa para venir y querer desaparecer a su antojo y a sus intereses instituciones públicas. Una cosa es la función pública y otra es la gestión pública. Y en El Salvador a muchas personas se les ha hecho creer que el derecho a la insurrección era que si yo decidía como ciudadana que mañana ya no hubiera asamblea, ya no iba a haber asamblea. Yo estoy en varios grupos pues, de WhatsApp, que tenemos amigos ahí, y me decían, mira, y si firmo esta petición de que desaparezcan los diputados, ya no van a haber diputados. O sea, a mí eso me hizo pensar muchísimo y dije, señor, no puede ser posible que permitamos esto. Soy abogada y yo entiendo lo que el presidente ha estado haciendo. Yo entiendo también, pues fuimos compañeros de clase con el actual secretario jurídico, o sea, puedo comprender, pero no puedo terminar de entender por qué se está dando esa asesoría tan nefasta, asesoría jurídica. En mi vida había escuchado que una sala de lo constitucional declarara casi que todo inconstitucional. Y es porque sencillamente el desconocimiento, también el autoritarismo que está caracterizando a esta gestión pública en el gobierno actual nos está llevando a un caos como democracia. Y entonces como abogada creo en la justicia y como abogada creo en la democracia y como abogada también quiero defenderla, pero como ciudadana y como salvadoreña, yo no quiero que mi país termine en manos o en situaciones de otras latitudes, de otros lugares en los cuales se ha visto comportamientos iguales y no tienen ni para las medicinas, no hay para comer. El Salvador nos ha costado salir adelante. Yo tengo 42 años, como le dije, soy la generación de la guerra. Yo me recuerdo la recesión que hubo allá por el año 1996. Fue difícil para el país salir adelante. Se tuvieron que hacer muchas políticas públicas, se tuvieron que pedir préstamos, pero no como ahora, no como en la actualidad. Entonces yo dije, no se están haciendo las cosas correctas. Y por el contrario, me pareció que la posición que tenía mi partido, representada por el secretario general, por el doctor Rodolfo Parker,
pues me pareció bastante atinente, me pareció bastante acertada al momento y dije, pues bueno, vamos a acompañar eso, lo vamos a acompañar y aquí me tiene. A mí me gusta mucho de que estén dentro del ámbito político actual muchas personas que son académicamente preparadas y que han estado hasta cierto punto, yo le voy a llamar cómodas, hasta cierto punto han estado quietas y han estado solo observando desde arriba cómo se hace pedazos la democracia en el país. Y qué me satisface que se decidan, porque yo platicaba con el doctor Ulises del Yo Guzmán y le decía, mire, si no se hace algo, después no nos quejemos. Así es. Si no se hace algo, por lo menos levantar la voz. Yo creo que con eso ayudamos, porque a mí no me gusta tomar partido en ninguna parte, pero yo soy de los defensores de la democracia salvadoreña, porque ha costado hasta donde estamos, ha costado miles y miles de muertos, ha costado años construir una democracia como la que se tiene, porque yo soy testigo de aquella época donde por el solo hecho de andar un libro de la universidad era suficiente para que a usted lo metieran a la cárcel. Y yo soy testigo de esa época donde ni siquiera podía usted escuchar las canciones que usted quería. Porque yo viví toda esa época y yo no quiero que mis hijos, que mis nietos vivan esa época. Yo no quiero volver a ver mi país bajo las balas, producto de esa ebullición social, cuando ya no te queda otro camino más que tomar armas y ver qué se hace, porque se acabaron las opciones para hacerte oír. Y yo creo de que las actitudes que se están viendo a nadie le gustan si tiene usted un concepto democrático. Pero eso usted lo tiene bien claro y me gusta que usted lo tenga bien claro. Y así debe ser, porque también me satisface a mí que las mujeres están tomando un rol protagónico en el país. Qué bonito sería que todas las mujeres tomaran esa acción. Los grandes cambios de la humanidad han sido generados y gestados muchas veces por mujeres. Y por lo tanto, qué bueno que usted se decidió. Pero hablemos de qué y por qué en el PDC. Bueno, yo he sido votante, simpatizante del PDC, ahora soy militante y gracias a Dios pues candidata, ¿verdad? Antes de hablar por qué el PDC, también quiero comentarle al respecto del tema de que no queremos regresar a las balas. Es cierto, yo tampoco quiero. Yo me recuerdo, yo vivía allá en la colonia Santa Lucía cuando fue la ofensiva y yo tenía como 10 años, 10, 11 años, y me recuerdo bien cuando oía los cañonazos, los bombazos, y eso a mí me afectaba, pues, porque yo sabía que en ese momento estaba falleciendo personas, del tipo que fueran, del bando que fueran. Entonces, hace poco estuve en San Martín, en mi desarrollo del trabajo territorial, con algunos veteranos de guerra, y yo les decía, ahora la defensa de la democracia y de la república es de una forma distinta. Ya no es con las balas, ahora es también con el cerebro, el corazón y con acciones en concreto. Desmentir toda esa parafernalia que han hecho alrededor de la ignorancia. Hacerle creer a la gente que el poder del pueblo está en gritar a los funcionarios, faltar el respeto a los que no están de acuerdo con el funcionario que ellos al que ellos alaban o aplauden. Yo creo que eso no lo debemos de hacer como sociedad. Eso es un retroceso de la sociedad. ¿Por qué me fui al PDC? El PDC es el partido más longevo que tenemos en nuestro país, pero además es un partido, la única opción humanista. Es un sí a la vida, es un partido en el cual sus estatutos y sus valores se centran en la persona humana y en la familia.
Entonces yo me sentí identificada con esa labor, con esas bases del trabajo que se hace en el partido. Pero también yo conocí al partido y a algunos funcionarios del partido porque promoví junto con una asociación de maestros una reforma a la ley del INPEP para que equipararan los gastos funerarios que se les daban a los pensionados del INPEP con los pensionados del Seguro Social. Eso fue en enero de este año y lo aprobaron hasta ahora en julio de este año. Entonces, ahora las personas que trabajan, los pensionados que están en el INPEP, a los pensionados que eran maestros se les daba cada vez que fallecía a sus familiares para gastos funerarios un poco menos de $250, 242. Y a los que fallecían maestros en el pensionados por la UPIS, por el Seguro Social, les daban más de 900. Y ambos eran pensionados y ambos habían sido maestros. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Entonces, promoví eso y mi partido lo apoyó. Gracias a eso, pues, fui invitada a conversar acerca de la coyuntura nacional en ese momento. Todavía no se había dado lo del 9 de febrero. Pero después, cuando ya vi lo del 9 de febrero, dije, no, yo sé qué es lo que está haciendo, yo sé qué es lo que no se debe hacer. Yo puedo aportarle a mi país, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a quedar aquí esperando a que otro lo haga y yo lo puedo hacer? He trabajado, he estudiado, me he preparado, sé de gestión pública, sé de compras públicas. Puedo explicarle a la gente. Y mi partido me permitió hacer un proyecto propio. Y me abrió las puertas, pero no solo a mí, sino a una serie de profesionales, de personajes y personas que estamos ahorita siendo candidatos para los diferentes cargos públicos. Cuando yo ando en el desarrollo territorial de mi candidatura, yo no voy sola, yo voy con el candidato o candidata a alcalde y algunos de sus consejos, con candidato o candidata al Parlacen, porque lo que yo estoy vendiendo es una articulación, y digo vender porque la gente lo tiene que entender, una articulación del trabajo. Las instituciones públicas necesitan trabajar articuladamente en pro de la población, dejando a un lado el sesgo político y viendo lo que de verdad, para lo que de verdad sirve la política, que es, valga la redundancia, servirle a la población. Dice el artículo 1 de la Constitución, dice la Constitución que el fin y origen de todas las actividades del Estado es la persona humana. Entonces, si tenemos claro eso, ¿por qué nos perdemos en el camino? La visión de un gobierno o de un Estado o de una función pública tras los ojos de una mujer es distinta a la de un hombre. Eso no significa que sea mejor o que sea peor. Eso significa que es otra visión. Entonces, lo que yo estoy viendo es una oportunidad para enseñarle al país lo que yo creo que se puede hacer bien y para recibir de la población todas aquellas propuestas que ellos quieren ver desde la Asamblea Legislativa. Entonces yo hablé de eso en mi partido y les pareció mi postura y me dijeron, vamos, hagámoslo juntos. Y aquí me tienen. Yo soy Yanira Escobar y estoy en la casilla 3 del PDC. El PDC en este año y 3 meses de este gobierno, yo creo que se ha convertido en un férreo defensor de la democracia con la ley en la mano. Y cuando yo escucho las ponencias del secretario general, más allá de que sea o no sea simpatizante del PDC, a mí me gusta cuando alguien dice, según el artículo número tal, según el inciso tal, se está haciendo esto y esto en una forma incorrecta. ¿Por qué es que ese choque constante entre el gobierno con los órganos, aún a sabiendas, como usted dice, de que usted conoce a los que asesoran jurídicamente al gobierno, caen en ese tipo de ridiculeces que son, bueno, sin ningún decreto ejecutivo pasó la prueba? Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que están haciendo las cosas correctas si ni uno de los decretos ejecutivos pasó la prueba jurídica? ¿En qué basa Yanira Escobar entonces su estrategia para poder ser
una diputada diferente. Okay. Gracias, Luis. La pregunta es muy interesante, me gusta porque me va a permitir decirle a la gente por qué deben de creer en mí si han pasado muchos más y no han prometido y no han cumplido. Bueno, primero, la necedad jurídica, porque no le puedo llamar de otra cosa, la necedad jurídica en la que el gobierno se metió, convirtió un problema de salud pública en un problema jurídico. Pero yo después de analizar todo eso concluí que eso era lo que ellos querían hacer, porque ya no tenían la forma, no tenían un plan de acción, no tenían un plan de contingencia siquiera para poder salir avante ante una situación como la que se estaba viviendo en ese momento. Entonces empezaron a hacer y a tomar una serie de decisiones que lo que hacían era ir en contra de la ley. Dentro de los funcionarios que asesoran al presidente están abogados. El problema es que un asesor debe de saber decirle a su jefe, a su asesorado, a la persona que está asistiendo, las cosas buenas y las cosas malas. Y decirle, por aquí no puedes ir porque va a suceder esto. Pero si al que están asesorando no hace caso, pues yo lo que hubiera hecho en el lugar y lo hice en alguna medida, en una institución en la que estuve, pues renunciar y decirle, no, mire, aquí no se pueden hacer las cosas bien, usted no está haciendo las cosas conforme a la ley, yo soy abogada, soy su asesora legal y lo primero que van a decir es que yo lo he asesorado mal. Así que continúa haciendo lo que usted quiere, se va a donde se quiere ir, pero se va a ir solo. Entonces, esa necedad jurídica llevó a un caos al Salvador. ¿Cómo se llama eso? Ocupar la ética profesional y quererse un poquito como profesional, ¿verdad? El amor propio, exacto, el saber que yo como profesional tengo la obligación de darle a mi país, de aportarle, de sumar, no de restar, ni de venir a servirme, no ser un servil. El problema es que cuando sos un funcionario de alto nivel y tú te rodeas de serviles, vas al fracaso. Pasa al fracaso. Y el fracaso del presidente y del ejecutivo es el fracaso de El Salvador. Yo no le estoy deseando para nada el mal. ¿Qué voy a hacer desde la Asamblea Legislativa? Esa fue la pregunta. Pues lo primero, ser propositiva. Yo ya llevo una serie de propuestas concretas que las he trabajado, que las he diseñado junto con un equipo multidisciplinario. Y tengo ejes de trabajo y estos ejes tienen a su vez unas acciones. Y todo eso está en un plan de trabajo. Yo tengo un plan de trabajo, Luis, armado, un plan de trabajo. Así como cuando los gobiernos entran con su plan de nación, pues yo como diputada voy a entrar con mi plan de trabajo en completo. Y ese plan cualquiera lo va a poder ver cuando ya sea el momento oportuno, porque todavía no puedo difundirlo mucho, porque podrían decir que estoy en campaña adelantada. Pero, ¿qué voy a ir a hacer? A tomar las decisiones conforme a la ley. ¿Pero por qué las voy a tomar conforme a la ley? Porque primero soy abogada. Segundo, porque creo en la justicia. Tercero, porque creo que si se hacen leyes que sean positivas, leyes que la gente de verdad las deba de aplicar, vamos a ser mejores como sociedad. Porque las leyes es esa convención entre los administrados, en este caso, entre los ciudadanos y el Estado, por medio de la Asamblea Legislativa. Y por eso es que se hacen propuestas de ley. Cada ley debe de corresponder y responder a una necesidad en específico que se debe de regular. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a proponer? Aquellas leyes que vayan en pro de los derechos de las mujeres, de los niños, que vengan por ejemplo, tengo un eje para los niños que hay muchas personas que quieren adoptar niños en el país y no los puedan adoptar, porque la ley como está formada, aunque fue reformada el año pasado, todavía deja un montón de vacíos y ha hecho el proceso más burocrático. En el tema de pensiones, hay reformas que se pueden hacer que van a venir a favorecer a las personas. Por ejemplo, la revalorización de las pensiones. Ya es necesario hacerlo. Nuestros abuelitos lo necesitan, nuestros ancianos lo necesitan, nuestros pensionados lo necesitan. ¿Qué otras propuestas tengo? Por ejemplo, en el tema de las mujeres viudas y los hombres viudos, pero en su mayoría, las mujeres viudas que son pensionados, perdón, en su mayoría los pensionados viudos son mujeres y algunas de ellas quedan mucho más jóvenes, porque nuestra cultura salvadoreña
los hombres se casan en su mayoría con mujeres más jóvenes, mucho más jóvenes. Entonces, y la tasa de vida del hombre es mucho menor a la de la mujer. Entonces, hoy por hoy en las reglas como están establecidas, todos los viudos que tienen pensión, para tener derecho a pensión por viudez, no pueden volver a casarse ni a tener una relación sentimental. Estamos condenando a la gente a vivir solos. Y la Constitución dice que la base de la sociedad es la familia. Entonces tenemos un sistema de pensiones injusto. Esa reforma no requiere de mucho, ni requiere de tanto dinero. Solo requiere de una asesoría y una decisión técnica y de la voluntad de querer ayudar a las personas. Otro tema, por ejemplo, en el tema de los derechos de las mujeres. ¿Cuánta mujer hoy en día es acosada sexualmente por las redes sociales? Es exagerado el acoso que hay. Regulemos ese tipo de actos. Puede decir uno, ¿para qué va a regular el acoso por medio del ciberacoso? Es que esa es una forma también de educar a la sociedad, de decirle al hombre, la mujer no se expone en una red social porque ande buscando pareja. No salimos a la calle para que nos estén cuenteando. ¿Cómo se sentiría Luis que yo empiece, mire qué guapo, mire me gusta cómo se ve ahí, y usted está casado y le gustaría estar conmigo, le gustó yo? O sea, ese acoso, ¿por qué lo vamos a recibir las mujeres como lo vamos a normalizar? Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo quiero ir a legislar, a reformar, a proponer. Eso es lo que quiero ir a hacer en la Asamblea. Además del tema fiscal, hoy estamos ante una situación inédita, a nivel mundial sí, pero por ejemplo, hay una sentencia de inconstitucionalidad del presupuesto del año 2017 y precisamente la inconstitucionalidad nació porque el presupuesto no iba equilibrado porque en el rubro que correspondía al tema de pensiones le habían puesto, no me recuerdo si $1,000 o $500, por ahí, pero una cantidad risible, ¿verdad? El gasto provisional era como de $300,000, $500,000, por ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Declarado inconstitucional. La sala de ese momento dijo, mire, todo presupuesto tiene que ir equilibrado. ¿Cuál es el equilibrio del presupuesto? Ingresos y egresos. Pero hoy por hoy ya sabemos que ese presupuesto no está así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? ¿Por qué lo dieron a presentar hasta el último día? Porque ahora va a empezar ese pleito entre que van a querer obligar al presidente a la Asamblea Legislativa para que apruebe ese presupuesto como él lo lleva. Y ese presupuesto no lo va a poder aprobar la Asamblea Legislativa como él lo lleva porque va a ser declarado inconstitucional. Y la declaratoria de inconstitucional, la sala en ese momento le dijo a la Asamblea que era la obligación de la Asamblea verificar que ese presupuesto fuera autorizado cuando fuera votado bajo el principio de equilibrio presupuestario. Entonces, ahí tienes ahorita en una disyuntiva a la Asamblea Legislativa versus las necesidades. Pero ¿qué va a suceder? Que eso ya lo vio el presidente y ahí yo creo que está bien asesorado. Yo me puedo atrever, te podría decir qué va a suceder. Vamos a entrar en un pleito mediático por el presupuesto general de la Nación del 2021, de aquí hasta febrero. De acuerdo a la ley AFI, todo el presupuesto que no ha sido, si no ha sido aprobado en diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero amanece ya el Estado o las instituciones del Estado con el presupuesto del ejercicio anterior prorrogado. Este presupuesto actual ha sido modificado y por eso tú tienes todas esas modificaciones que pidieron el anterior ministro de Hacienda y el que intentó pedir este ministro de Hacienda también, el actual ministro, al presupuesto, porque este es el presupuesto más grande de la historia de El Salvador. Entonces al presidente le conviene que este presupuesto que él ha presentado para el 2021 no sea aprobado, y él sabe que no va a ser aprobado, porque es imposible legalmente hablando y constitucionalmente. Entonces, automáticamente, el 1 de enero, se le prorroga. Y vamos a tener ese pleito y va a decirle a la gente, ustedes tienen que poner a los diputados que yo digo, porque ellos iban a votar por mí, ellos iban a votar por leyes a favor de ustedes. Y así nos va a tener en ese engaño, los va a tener en ese engaño. Pero mire cuáles son las líneas generales. Las líneas generales, yo estaba escuchando algunas declaraciones. Ya van a comenzar a llamar a los ministros para que defiendan lo que quieren gastar, ¿verdad? Pero ¿qué dijo la ministra de Educación? Si me dan permiso, voy. Es decir, como que ya está dada la línea.
como que ya la línea está dada de que quieren provocar ese impasse, porque eso les va a favorecer electoralmente. Así es. Porque eso, en un año económicamente difícil, el 2021, no puede usted tener un presupuesto mayor. Si cuando usted tiene vacas flacas, lo primero que hace es socarse, pues. Exacto. Cuando usted tiene problemas de liquidez, ¿qué es lo que hace? Dejar de ir a comer pollo, dejar de ir a comer hamburguesas y conformarse con unas sopitas en su casa. Pero el gobierno le apuesta a querer comprar Mercedes-Benz cuando El Salvador está para Toyota del año 2000. Entonces, yo en el país del duro blandito siempre me quedo con la duda. ¿Cómo nosotros no poder aprovechar, por ejemplo, usted tiene un plus, más allá de otros candidatos, usted tiene un plus que se va a ahorrar varios asesores. Entonces, porque en materia jurídica usted maneja el tema y no va a necesitar esa parte. Pero siempre se le ha criticado a la Asamblea que tiene asesores, que tiene motorista, que tiene esto, que tiene lo otro. ¿Cuál sería su conducta al respecto? Bien, Luis. Lo primero, yo sí tengo claro que lo que voy a ir a hacer es un servicio público. Yo soy la primera promoción del Tribunal de Ética del Diplomado de Ética Pública y soy también la primera promoción del diplomado que dieron en AUCA sobre acceso a la información y transparencia pública. Esos dos temas a mí me apasionan. Esos dos temas yo los manejo. Y como los manejo, los respeto. Y dentro de esos está el hecho de que voy a llegar a la Asamblea Legislativa a hacer mi mejor papel. Y por una simple y sencilla razón. Y tú no me dejarás mentir. Por eso tú estás haciendo y propiciando este tipo de espacios. Porque siempre quieres ver El Salvador mejor. Porque crees que los salvadoreños somos personas de trabajo y somos personas de bien. Pero también somos un pueblo que nos engañan y que nos han engañado por décadas. ¿Y cómo podemos evitar que nos engañen? Pues leyendo, estudiando, preparándonos, para no creerme lo primero que me cuenten, para que yo pueda desarrollar aquel pensamiento crítico y pasar de la crítica a la acción y a la proposición, y eso es lo más difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entiendo que tengo que tener un cuerpo de personas que van a ser mis asesores en determinados temas, porque yo, como tú lo dijiste, soy abogada, entiendo el tema de pensiones, también el tema de compras públicas, también el tema de gerontología social, el tema de mujeres, de niños, en cuestión de derechos, participé en la elaboración de las políticas públicas de la persona adulta mayor y de la mujer. Entonces, lo primero que quiero decirle a la gente es que mi actuación dentro de la Asamblea va a ser austera. ¿Y por qué va a ser austera? Voy a tener lo necesario, lo que se debe de tener. Lo que debo de tener para hacer mi labor. Porque siempre es necesario tener un vehículo y un motorista para que vaya y lleve y traiga las cuestiones o los documentos administrativos que se van a dar, porque en toda institución pública o privada hay una base administrativa que da operatividad a la gestión. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Yo no voy a llegar a contratar a toda mi familia, ni a todas mis amistades, ni tampoco voy a tener una fábrica de empleo que va a llegar la gente y me va a decir, mire, ayúdenme a trabajar, mire, dele trabajo a mi hijo. A mí me duele el alma, escuchar a madres que hablan por sus hijos en las comunidades. ¿Qué es lo que voy a llegar a hacer yo? A trabajar en que las personas, por medio de las alcaldías, reciban los diferentes programas y proyectos que se tienen que hacer, porque hemos confundido la gestión de la Asamblea Legislativa y muchos creemos que la Asamblea Legislativa, ahí hay contratos, ahí se contrata, ahí hay una fábrica de trabajo, ¿verdad?
Otros creemos que, que la Asamblea Legislativa manda a las alcaldías. Yo lo que voy a llegar a hacer desde la Asamblea es el trabajo, de acuerdo a mi gestión, voy a proponer leyes y voy a actuar austeramente. Porque sí estoy consciente que voy a llegar en el tiempo de las vacas flacas. Y aunque llegase en el tiempo de las vacas cortas, mi responsabilidad y mi visión como mujer, como ciudadana, es que ese dinero es dinero sagrado porque es de todos y lo paga hasta el más pobre de este país. ¿Por medio de qué? No voy a decir de qué, de algo que vaya a comprar a la tienda. Lo pagamos por medio del IVA. La caja chica del Estado, quien la alimenta somos nosotros. Entonces, tocar un 5, que no es mío, sino que es de todos, para mí es como que yo me dé un tiro de gracia acá, porque en mi mente y en mi corazón siempre está poderle ayudar a la gente y poder hacer algo por mi país y dejar mi país diferente de como yo lo encontré, dejarlo mejor. Entonces, eso es lo que pienso ir a hacer. Eso es lo que pienso ir a hacer, es lo que quiero aportar. Estoy segura que no puedo todo, que no lo sé todo, voy a aprender todavía más, pero sobre todo lo que sé lo voy a poner al servicio de mi población. Hay una mala interpretación a veces de los puestos públicos, como bien lo marcaba usted. Hay gente que cree que alguien por ser alcalde tiene la obligación de hacer todo. Alguien que es diputado tiene que hacer todo lo que tiene que ver con su departamento y se olvida que cada quien tiene su responsabilidad. Y en la coordinación de esas actividades existe mucho. Pero yo he escuchado a diputados decir que el sueldo que tienen es insuficiente porque gran parte de su sueldo lo dedican a las comunidades. Pero, pero es que ese no es su trabajo. El diputado no está obligado a andar regalando bolsas de comida, láminas o cosas así. O sea, el diputado no ha entendido a algunos que su trabajo es legislar, simple. No tiene por qué andar haciendo trabajo y andar regalando camisas o gorras. Ese trabajo ya, yo creo que hay que cambiar ese chip. La gente no tiene por qué ver al diputado El Salvador de la situación o el que tiene que andar corrigiendo la plana a otro. Tampoco se le puede pedir mucho a un alcalde cuando está supeditado a los ingresos que tiene en su municipio. Pero, ¿cuál es la gran desigualdad que usted ha encontrado en materia de legislación en el área de pensiones, que es un área que nos va a afectar? La mayoría de la población que se le llama económicamente activa está esperando que le llegue su momento. Tenemos miles de profesores que no se pueden jubilar porque su pensión es de $200 y están ganando 800 en su aula, aunque ya no pueden ni caminar por el reumatismo, aunque ya no tienen una forma adecuada de desempeñarse bien, no se jubilan porque con lo que les den no van a poder ni siquiera pagar la casa, ni siquiera pagar sus medicinas. Mientras tenemos un sistema desigual de mucha gente, que yo se lo he dicho, que han sido militares, que tienen una pensión de felicidad, una pensión de $2,000, $3,000 de pensión, cuando un profesional en El Salvador se jubila con $250 o $300. ¿Por qué esa gran desigualdad, esa gran brecha? ¿Acaso no somos iguales ante la ley? ¿Cómo lo evalúa usted eso? Tenemos las leyes que corresponden a las necesidades que se dieron en aquel momento. Tenemos un sistema de pensiones en el tema de seguridad social tenemos muchos parches que nos han hecho llegar a esas desigualdades. Las mismas decisiones políticas de gobiernos anteriores nos hacen estar en el lugar donde estamos en este momento. Sería irresponsable de mi parte decirle yo voy a llegar y lo voy a cambiar todo eso. No,
Estoy segura que es casi una misión titánica por el momento en 3 años. Pero lo que sí estoy segura es que puedo y tengo la capacidad para poder decir qué aspectos se pueden modificar para favorecer esas desigualdades a las que usted hace acotación. El año antepasado llegaron muchos maestros a donde yo trabajaba preocupados por esa situación. Me decían, mire, ¿cómo me voy a pensionar? Yo estoy pagando mi casa, mire, algunos ya tenían hijos todavía pequeños, entonces yo decía, sí, pero esas son las condiciones que se dejaron con la reforma que se dio. En el tema de pensiones, y esta sí voy a hablar desde mi perspectiva personal, a mi juicio, muchas de las modificaciones que se dieron y reformas que se dieron, las hicieron personas que no tenían experiencia y que en ese momento respondían a las necesidades de ciertos o intereses de ciertos sectores. La situación actual ha cambiado. La población ahora exige. La población ahora está pendiente. El sistema de pensiones es un tema sumamente necesario tocarlo, pero tocarlo desde la perspectiva de nación, no política. Eso es lo que yo voy a llegar a proponer. Eso es lo que voy a llegar a hacer. Quitar una desigualdad es complejo, es un proceso de cambio y de transformación, porque la desigualdad se hizo ya un sistema, y cambiar un sistema de tajo, ¿qué es lo que quisieron hacer? Años atrás, dio como resultado que se empeorara la situación de algunas personas, de otras no. Entonces, lo que se tiene que hacer es un análisis general, que ya está trabajando en eso la Asamblea, porque hay una mesa. Y en esa mesa están incorporadas personas de la sociedad civil, grupos y asociaciones de pensionados y también de población económicamente activa. Y ahí se están viendo una serie de reformas que han estado saliendo en estos días. Entonces, ya se está caminando. No voy a decir yo que la Asamblea actualmente no ha hecho algo por mejorar las condiciones de los pensionados, porque sí lo está haciendo de alguna manera, pero no en la manera que lo esperamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para cambiar esas desigualdades no voy a hacer que el que ya tiene más deje de tener, porque entonces también estaría yo violentando otros derechos. Mejor hago que este que no tiene mucho llegue a un punto de equilibrio con respecto al que tiene más, y el que tiene más que ya no tenga más. Esa es mi manera de ver. En derecho a mí me enseñaron, hay que tratar como igual entre iguales y desigual entre desiguales, para tratar de que esto resulte justo. Entonces, el sistema actual tiene me refiero al sistema de pensiones civiles, llamémosle, que pueden ser modificadas para beneficiar a la población, sin necesidad de trastocar intereses de otro tipo, sino que sencillamente una revalorización de una pensión puede venir a ayudarle a un pensionado, a un actual pensionado, pero también le va a ayudar a los que vienen a pensionarse, a los que ya están prontos a pensionarse. Por ejemplo, ¿cómo qué? Elevar el techo a dos salarios mínimos para el reajuste de la pensión. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay personas que tienen pensión por vejez y fallece su pareja y tienen derecho a tener pensión por viudez. Entonces, si al sumar esas dos pensiones se pasa del salario mínimo actual vigente, no se le reajusta la pensión. O sea, se le está negando el derecho a ganar más. Por ejemplo, en la pensión por vejez tiene $207, y en la pensión por viudez tiene derecho a $300. Entonces, esa persona no va a poder tener derecho a que se le reajuste su pensión. Entonces, lo que se va a hacer en las reformas estas
es que ese techo sea mayor para que mayor cantidad de personas puedan tener derecho a tener ese reajuste de su pensión mínima. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar por sentado? Hay algunas reformas que vamos a proponer, que se van a hacer desde desde antes que yo llegue a la Asamblea, como ya lo hice con el tema de la equiparación de gastos funerarios, que van a venir a beneficiar al sistema poco a poco. Una catedral no se hace en un día. Hay países que han propuesto diferentes sistemas y hay países que ni siquiera han adoptado el sistema que El Salvador tiene. El Salvador fue una copia de Chile que Sí. ya lo están votando porque no responde a las necesidades. La visión que yo tengo es de que cuando un carro le da muchos problemas, lo anda dejando por cualquier lado botado, lo mejor es cambiar totalmente el carro por algo mejor. Entonces, la visión que a mí se me surge es, ¿por qué no pensar en un sistema diferente y que sean los cotizantes los que decidan a dónde se afilian y no como el actual sistema que por obligación tenía que hacerse en las AFP privadas, que dicho sea de paso ya las vendieron como 5 veces a diferentes personas o bancos o lo que sea, y los cotizantes siguen durmiendo en la espera de una mejor pensión. O sea, la visión que yo tengo es esa. Cuando un programa de computadoras le da muchos problemas, lo único que hace el programador es mejor hacer un nuevo programa, totalmente nuevo. Porque mucho parche lo que hace es hacer mucho inconveniente. Y sí, así lo miro yo, posiblemente no estoy tan acertado, pero yo creo de que hacer un nuevo sistema y ponerlo a competir con el actual sistema, con todas esas ventajas que usted dice que puede tener, yo creo que le haría bien que la gente diga, no, Confía no me da la rentabilidad que yo quiero, ni tampoco me da una mejor pensión dentro de 20 años. Así que yo le voy a apostar a un sistema diferente. Pero ahí pasa el hecho. ¿Qué tanta voluntad política existe en el país? Porque siempre se habla, mire, hay intereses de los dueños del dinero que no les interesa soltar privilegios y lloran que no tienen dinero porque si no van a caer en quiebra las AFP. Y el gobierno sigue sacándoles dinero, les sigue vendiendo setes, letes y hace poco le sacó 165 millones a las AFP y decían que no tenían dinero para pagarle a la gente el 25%. Entonces, ¿a dónde está el verdadero asunto que está haciendo problema esto? ¿Qué cree usted que le falta para poder dar un salto de calidad sobre esto y no seguir como con la ley del agua que lleva 30 años y no salimos? Porque la FP es algo urgente. Ya, los profesores necesitan una respuesta. Dentro de poco ya no van a poder ni ir a trabajar. Tienen que jubilarse. Y se tienen que jubilar, quieran o no quieran. Y se van a tener que conformar con lo que les den. Porque una reforma de pensiones no puede esperar 5 o 10 años. ¿A dónde está el verdadero problema según su análisis? Primero que las personas que están haciendo, que han hecho las reformas, no han tenido la experticia técnica o no se ha escuchado a las personas que tenían la experticia técnica para aportar. Se hizo un sistema que es engorroso y eso implica que sea más caro, administrativamente hablando. Segundo, se hizo un sistema al principio, allá en el 2000, cuando se hizo en el 98 la reforma, un sistema que respondía a intereses de sectores y no de la población. Se hizo un sistema injusto, sí, pero también entiendo y estoy viendo la articulación que se está llevando o la dinámica de trabajo que está llevando actualmente, por ejemplo, mi partido. Mi partido es parte de la mesa de pensiones
Y el diputado Parker, mi secretario general, el secretario general de mi partido, es una persona que está muy interesada en ese tema. Y me decía el otro día que estábamos hablando sobre eso, que para aportar al sistema, para aportar a la situación, se tiene que hacer un análisis y un plan de trabajo respecto a tres, digamos, momentos: inmediato, corto, digamos, inmediato o corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A largo plazo tiene que ser ese cambio de sistema, como tú bien lo has dicho, Luis, pero esto tiene que traer una serie de aspectos que se tienen que analizar, porque yo no soy, me acuerdo cuando estudiaba Derecho, me decían, es que esta parte del derecho se parece a los de Argentina, este se parece a Chile, este de España. Yo decía, ¿y cuándo me van a decir que hicieron una ley aquí en El Salvador que se parezca al Salvador? Yo llegué a legislar para eso. No quiero estar copiando. Se puede analizar, tampoco le llamo tropicalizar, sino que tenemos que hacer algo que corresponda a la realidad de nuestro país. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Yo sé, lo que tú estás hablando es totalmente injusto. Los maestros, que son los que nos forman, los maestros que son, gracias a ellos, los que somos profesionales, que aprendimos a leer. Yo soy nieta de una docente, tengo muchas familiares docentes y yo sé lo que significa el sacrificio que ellos han tenido. Y me duele saber de que no van a tener una pensión digna. Pero la pensión digna aquí, la pensión digna aquí es casi una utopía por el momento. Porque para que tú tengas una pensión que corresponda a las necesidades actuales, tenés que estar cotizando casi lo mismo que ganás. Eso es imposible. O sea, tenés que decidir entre comer ahorita o comer cuando estés mayor. Entonces, hay que hacer un análisis, por ejemplo, de los salarios. Muy profesional tú puedes ser, pero hay profesionales que ganan $500, $400. Y hay otros que no son profesionales que ganan miles y miles y miles y miles y cientos de miles de dólares. Y no significa que porque no estudió una profesión no pueda o no deba de ganar eso. Porque hay gente que es muy, muy hábil en ventas, en marketing, ¿verdad? Entonces, pero el salario como tal en El Salvador, el salario mínimo es apenas de $300. Entonces, ¿cómo tú vas a esperar que esta gente pueda tener dinero para aportar más? ¿Y de dónde el Estado va a aportar más? En la coyuntura actual, con la pandemia, ¿de dónde va a sacar el Estado un aporte mayor del que da? Va a ser imposible. O sea, estás ante una situación, por ejemplo, si otros dicen, mire, ¿y por qué no le cambiamos y que la gente se pueda jubilar más temprano, a más corta edad, para que esos aportes los pueda disfrutar? Pero como todo, como lo que te dije anteriormente, todo esto es un sistema. Si tú venís y sacas dinero, lo que estás haciendo es atentando contra las pensiones de los que se van a pensionar en este mes, por decirte algo, en el otro mes, en este año. Hay que hacer un plan de trabajo. Nada que sea a la ligera o que no sea planificado va a tener un resultado positivo. Y en ese plan de trabajo se tiene que trabajar de manera técnica. La parte política no es mala. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que cuando hablamos del tema político lo hacemos en sentido peyorativo, en sentido negativo. La política es buena, los políticos somos necesarios. Lo que no es bueno es responder a intereses particulares. La justicia y el bien común es lo que debería de caracterizar al político en la Asamblea Pública, en la Asamblea Nacional. El sistema de pensiones puede ser modificado, pero si hay un verdadero plan de trabajo que determine qué acciones se pueden hacer y qué no. Organizado, estructurado y consensuado con todas las partes. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Yo siempre digo que lo bueno siempre se debe de copiar y, por ejemplo, a mí siempre me quedó la duda, ¿por qué si dolarizar fue tan bueno, solo El Salvador lo hizo en Latinoamérica y Ecuador? Solo Ecuador y El Salvador lo hicieron a nivel latinoamericano. Y si es tan bueno, ¿por qué no lo hicieron los demás? ¿Y por qué las AFP no lo han implementado todo el resto de países de Latinoamérica? Porque a alguien se le ocurrió la idea de hacer dinero a través de eso. Y lo hicieron con un error craso.
obligar a la gente a que se inscribiera en una AFP privada de acuerdo a su edad. Yo fui parte de esa época cuando se implementó del 96, cuando se implementó el sistema de ser de los críticos. Bueno, ¿y por qué si yo tengo 35 años, verdad? Ya no me puedo meter a una AFP, ¿verdad? Mejor me voy a ir a la del Seguro Social, ¿va? No. Si usted tiene 55 ya no puede ir a la AFP. Usted tiene que quedarse en el seguro y ahí morir. Pero si usted tiene menos de tantos años, por obligación tiene que cotizar ahí. Y zoom, de una vez le duplicaron la cotización y no pasó nada. Lo aprobaron gracias al presidente de ese entonces y no pasó nada. Todo se hizo porque a alguien le convenía hacer negocio en los bancos o como usted quiera. Pero hoy es el momento no de reformar para mí, el momento de hacer cambios sustanciales en la forma de tratar con leyes más de ahí en El Salvador, como usted dice, pero de acuerdo al gusto de la gente. No empezar a copiar solamente por copiar y porque me venden un producto chino bonito, yo ya lo voy a agarrar. Yo tengo que saber si va a ser útil. Más allá de los errores que tiene el sistema y las jugadas maestras que hacen muchos para tener una mejor pensión, que eso yo lo sé, financieramente hablando, muchos empiezan a cotizar, dentro de 5 años me voy a jubilar, así que aumentame el salario el doble para tener una mejor pensión, porque como se toman los últimos 12 salarios mínimos, que no sé qué, es decir, esa trampa de la ley ya se conoce. Por lo tanto, es importante tomar esa base para cambiar algo. ¿Y qué tiene Yanira Escobar en materia para las mujeres de El Salvador? Específicamente para las mujeres. Bueno, gracias. Ha sido bonito hablar de pensiones. Podríamos hablar mucho más y me gustaría en otra oportunidad contarte cuando ya se pueda qué voy a hacer realmente en pensiones, porque sí tengo temas propuestos. O sea, para mí la planificación es importantísima. Es la garantía del éxito. En ese tema también, con respecto a las mujeres, pues yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. En ese sueño yo veo a las mujeres libres de violencia en este país. Yo he sufrido acoso sexual y violencias también. He vivido en carne propia la persecución por sencillamente no acceder a lo que un típico jefe hace con las mujeres. Yo veía como a mí me trataban distinto a los hombres, teniendo igual responsabilidad y cargo, pero por solo ser mujer, yo ya iba en desventaja. ¿Qué quiero hacer por las mujeres? Bueno, primero, quiero hacer una ley que venga o analizar en qué ley voy a incluir que en los alcaldes tengan como un proyecto base para todas las alcaldías. ¿Y cuál va a ser ese proyecto base? Crear CDI, crear centros de ayuda para niños, para que las mujeres, así como hay en varias alcaldías, porque las hay, pero lo quiero como un programa, que lo tengan que cumplir, una política municipal que la tengan que cumplir independientemente del funcionario de turno, que se cumpla. ¿Qué es lo que quiero ver? Lugares donde las madres solteras puedan ir a dejar, o las madres que aunque tengan esposo, vayan a dejar a sus hijos y ellas puedan ir o a trabajar o a estudiar. Facilitarla. Mire, yo tengo 3 hijos. Mi hija, yo tuve a mi hija de 20 años. Como me adelanté para tener hijos, ¿qué es lo que yo hacía? Yo iba a estudiar, yo estudié en la UCA. Yo llevaba a mi bebé y la daba de mamá mientras estaba haciendo un parcial. Salía, solo le decía, voy a ir a darle mamá a la niña. Y ya regresaba porque la niña estaba llorando porque tenía hambre. Y mi esposo en ese momento chineando a su hija. Entonces, pero yo tenía esposo, teníamos un carrito en el que nos facilitaba llegar a la universidad, yo ya estaba en la universidad, me gradué, pero hay mujeres que no tienen esa facilidad. Entonces yo quiero llevarles esas facilidades a las mujeres. En el tema de emprendedurismo, seguir fomentando que a las mujeres se les dé créditos blandos, que a las mujeres se les favorezca en ese sentido.
seguir fomentando que se creen desde las alcaldías programas para apoyo técnico de las mujeres emprendedoras, que independientemente del partido político en el que esté, a la mujer se le favorezca en un porcentaje de esa, aunque ya lo dice la ley, pero no lo hacen, que se le favorezca un porcentaje para las mujeres. ¿Qué vamos a lograr? Me podrían decir, pucha, ¿y los hombres? ¿Y qué va a pasar con los hombres? ¿Nos está discriminando? No. Volvemos al ejemplo de, bueno, el hombre está aquí y la mujer está aquí. Yo no voy a bajar al hombre para que seamos iguales, para que exista esa equidad. Lo que voy a hacer es subir a la mujer hasta donde llegó el hombre. Entonces, en esa equidad, la mujer necesita ciertas condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Yo les decía en un lugar al que fui, les decía a una chica, ella está embarazada y está como cabizbaja, ¿vea? Y le digo, ¿sabes qué? Yo sé, ¿cuántos años tenés? Y dije, tengo 20 años, 19 años y estás embarazada, sí. Y entonces me dijo, ¿estás triste? Le digo, sí, me dijo. Yo sé que te han dicho, ¿no? que fracasaste, que ya no vas a poder estudiar, que no vas a poder encontrar trabajo, que no vas a salir adelante, que te vas a ir a la miseria. Y le digo, ¿sabes qué? A mí me dijeron lo mismo, ¿no? Y mira dónde estoy. Estoy sentada a la par tuya queriendo ser diputada y soy abogada. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero ayudarle a las mujeres en temas también psicológicos, que hayan programas de ayuda psicológica, pero programas de verdad. Porque hay muchas mujeres que sufren de violencia laboral, de acoso sexual y de violencia intrafamiliar. Son las que salen a trabajar, llegan a la casa, las maltratan, las golpean, las violan, llegan al trabajo, y te lo digo porque conozco casos en el que las está acosando el jefe, un compañero y a veces hasta compañera, ¿verdad? Entonces, quiero hacer eso. Quiero acercar y consolidar derechos a las mujeres. También quiero modificar y ampliar la sanción por el delito de expresiones de violencia. Quiero que la sanción, voy a proponer que la sanción sea hasta de 4 años. Porque te voy a decir, la violencia laboral que yo sufrí en carne propia y te puedo hablar por mí y por eso yo lo estoy haciendo. Y no es que esté resentida, no, ya lo superé. Pero yo sé lo que es vivir un acoso laboral y perder el trabajo por querer hacer las cosas bien. Entonces, ese tipo de violencia todavía no está bien visibilizado, no está totalmente visibilizado. Y en empresa privada se da mucho. Me estaban hablando ahora de un caso de unas chicas que dicen que ella, yo lo vi, ella tuvo a su bebé en pleno auge del COVID, el bebé nació en junio, la empresa no le pagó desde febrero el seguro social, no le pagó su salario y ella tuvo que ir al Ministerio de Trabajo. Gracias a Dios en esta oportunidad el Ministerio de Trabajo, la empresa no era afín a ellos, entonces sí respondió. Pero la mujer tuvo que pasar por todo eso, casi se muere de COVID, casi se muere de COVID su hijo y el empresario no le quería pagar. Entonces, ¿y cuál es la sanción? Pecuniaria. ¿Y por qué no le hacemos una sanción penal? ¿Por qué no la hacemos penal? Si lo que esa empresa hizo fue atentar contra la vida de esta mujer y de su hijo. Entonces, Una pregunta sobre eso. ¿El Salvador ya tiene o no tiene un tribunal específico para esos casos? Porque todo parece ser de que queda a la inspectoría del Ministerio de Trabajo, pero no sí, existe un tribunal sancionador que deje la parte partidaria. Me explico, que se convierta en un ente totalmente no oficial, que no fuera el Ministerio de Trabajo. que no sea el Ministerio de Trabajo, sino un tribunal donde las personas puedan ir a poner su queja y que éste tenga las veces como, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor. Es decir, algo que sea totalmente aparte de esa cuestión. No existe todavía una figura como la que existe aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Un departamento específico que para cualquier denuncia ahí está, y no la Interesante, parte fíjate. reguladora actual que se convierte en una oficina burocrática. Fíjate que hoy por hoy, para este tipo de cosas también se puede echar a andar los derechos y
y todas las prerrogativas que le dan a las mujeres en la ley para una vida libre de violencia. Pero ahí todavía esta ley tiene muchas deficiencias, hay vacíos, por ejemplo, en el tema de las medidas de protección. No hay medidas cautelares específicas, sino que se tienen que ir a aplicar lo que se dice en el Código de Familia. Y entonces ahí tenemos a las mujeres yendo de un lado al otro, al otro, al otro. La Procuraduría General de la República, dentro de las cuestiones que yo llevaba, era fortalecer esa área de la Unidad de Atención Especializada a las Mujeres. Es una unidad que realmente responde a las necesidades, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad de estar ahí y aunque son muy pocas mujeres profesionales las que lo atienden, pero es una unidad que te demuestra que con poco puede hacer mucho y puede impactar. Y ahí hay unas mujeres que llegan a poner denuncias de ese tipo, pero en la Procuraduría se ven limitados por cuestiones legales y funcionales de tipo entre la Fiscalía y entre el Ministerio de Trabajo. Entonces, esa situación todavía está en ese limbo legal que tiene que limitarse completamente y darle prioridad a la mujer. Si hay, así como el indubio pro operario, que en caso de duda lo más favorable al trabajador, pues en caso de duda con las mujeres, ¿qué ley le va a aplicar? Pues que le apliquen la más favorable a la mujer. Eso es lo que se tiene que hacer, son principios que se tienen que ir creando, pero te digo que lo que me acabas de plantear es una propuesta bastante interesante que la voy a trabajar. La voy a trabajar y la voy a analizar y voy a ver cómo se plantea, cómo hacerla y pues te la voy a mandar para ver. La Procuraduría General de la República en otros países tiene peso, porque tiene un presupuesto también. Es decir, la Procuraduría de El Salvador incluso ni vehículos buenos tiene. Es decir, si no queremos nosotros tener una institución fuerte, quitémosles el dinero. El presupuesto de publicidad es mayor que todas las procuradurías juntas. Decime si tienen la suficiente capacidad como para ir a hacer efectiva una denuncia cuando una mujer va, de repente llama al número 531, mire, fíjese que aquí en esta empresa está sucediendo esto. Inmediatamente la Procuraduría debería ir en el momento, no que venga, ponga la denuncia y vamos a ver. Es decir, esa parte proactiva, aunque hay instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo, que quieren hacer su trabajo, no tienen los dientes, no tienen la suficiente capacidad financiera, humana, en cuanto a recursos. No la tienen. Adicionalmente, le falta la parte vinculante. O sea, una decisión de la Procuraduría, así como le pueden poner a uno una demanda por paternidad fácil, así debería tener para esos casos, ¿no? Si no es el Ministerio de Trabajo, podría ser una institución como la Procuraduría que tuviera un área específica de eso. Es que, vaya, hay un área específica en la Procuraduría. Pero no tiene recursos. Sí, tiene limitados, pero tiene, y lo poco que tiene lo hacen bien. Ahora, dentro de mis propuestas está apoyar esa área, fortalecer esa área, pero desde la ley. ¿Y cómo lo voy a hacer? Que la Procuraduría pueda mostrarse querellante, porque la Fiscalía no alcanza a llevar los casos. No hay fiscales solo para ver estos casos. Hay fiscales de la Unidad de la Mujer que ven todos los delitos, no necesariamente solo los establecidos, por ejemplo, en las expresiones de violencia, feminicidios, que sean delitos solo para las mujeres, sino que ven en general, en general. Entonces, yo lo que pretendo es reformar la ley para una vida libre de violencia y ampliar los delitos y ampliar, por ejemplo, el delito de acoso cibernético. Eso es terrible, o sea, eso lo sufre todo el mundo. Yo soy de la opinión de que la fiscalía no tiene los suficientes elementos como para abarcar todo. Es decir, la fiscalía como tal, si no se reforma así como va, no llega a ningún lado, porque pasa uno, pasa otro fiscal, y la mora ahí van como los bomberos tratando de evacuar casos. Pero es que es necesario crear instituciones diferentes. Instituciones o
Fíjate bien, ampliarlas. instituciones o crear departamentos dentro de esas instituciones con las suficientes herramientas como para poder disponer de esos casos y que sean vinculantes. Lo que pasa es que Porque, estás en un país pobre, en el cual la delincuencia es grandísima, en el cual el sistema patriarcal te hace que los hombres crean que las mujeres somos objeto sexual o económico, y si no, tenemos que aguantar, vea, o sea, sí, tus abuelitas te decían, no, hija, usted aguante, vea, porque él es su esposo y qué feo se va a ver que se divorcie. Entonces, ante esa cultura, ante esa postura de la sociedad como tal, es difícil que instituciones como la Procuraduría, como la PDDH, el Ministerio Público, que le llamamos en derecho, que se llama el Ministerio Público, vaya realmente a llegar a responder a las necesidades de estas personas, de los administrados, de los que ejecutan, de los que solicitan las acciones. Tenés otro tema importantísimo en la Corte de Cuentas, por ejemplo. Si la Corte de Cuentas hiciera la labor que debe de hacer, en este país la corrupción no existiera. venimos a caer a un abismo cuando empezamos a tocar diferentes instituciones y empezamos a ver por dónde cojea, ¿verdad? Porque lo que sucede muchas veces es de que existe un montón de elementos que tendríamos nosotros que ir asociando, y como yo siempre digo, es más fácil hacer algo nuevo por aquello de que un odre nuevo, ¿verdad? Es mejor. Entonces, porque a la larga nosotros caemos en los vacíos de ley, caemos en que hay que reformar esto, lo otro, pero para poder crear algo dentro de las instituciones que ya están, lo único es que se requiere un poquito de presupuesto y una voluntad de hacerlo. Yo ¿Sabes qué se creo. requiere? ¿Sabes qué es lo que se requiere? Una responsabilidad social de los funcionarios, que lleguen a los lugares no a beneficiarse, sino que a hacer el trabajo. ¿Qué dice la ley? Así, no hagamos más, papá, no demos ese plus. No hagamos más, solo hagamos lo que Tú debemos de estarás de hacer. acuerdo en algo, Yanira. Una procuradora que sabe que dentro de 3 años puede ir para afuera, va a tener la misma visión que un alcalde. Yo no sé si en 3 años me van a poder reelegir y entonces se acomodan a un trabajo rutinario porque no hay más allá. Entonces, yo soy de la idea y yo soy muy radical en este sentido. Fíjate que, por ejemplo, para que elijan a alguien en la Corte Suprema de Estados Unidos, es todo un rollo, pero cuando los eligen es para toda la vida, hasta que mueran. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien tiene la espada de Damocles sobre su cabeza, que dentro de 3 años puede ser que no lo reelijan, hace un trabajo cortoplacista. Mira, y más cuando corresponde, cuando tu reelección no depende necesariamente de tu trabajo. Esa es otra cosa que yo quiero ir a cambiar. Claro. Porque vaya, cuando yo iba para la Procuraduría, yo a los diputados les llevé un plan de trabajo. Mi plan tenía, no me recuerdo si como 20 páginas, y yo les hablaba yo hice un diagnóstico de cómo estaba la Procuraduría y cuáles eran los planes, cuáles eran los ejes de acción que en ese momento iba a desarrollar. Pensando en 3 años, y después le dije, y a los otros 3 voy a venir con otro plan continuando esto. Hay que ser realistas, hay que ser realistas. Hay cosas que se van a poder modificar. Yo voy a llegar a la asamblea y hay cosas que sí las voy a poder hacer, pero hay otras que no voy a poderlas hacer tampoco en 3 años. La gente tiene que saber distinguir entre lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Mucha gente llega por su carita bonita, pero sin capacidad en el cerebro. Mucha gente llega por componendas políticas. Tenemos un diputado que ya hizo historia ahí como Chico Merino, que yo no sé cuál es el trabajo que hace durante 30 años, no sé qué ha hecho, no sé en qué ha contribuido, no sé en qué ha ayudado para hacer una mejor asamblea. Sin embargo, lo siguen reeligiendo, porque es el único que se postula por su partido en el Santa Ana. Es decir, yo tiene comprada a su gente, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo de que es momento de darle oportunidad a gente que quiera hacer las cosas mejor. Ya le dieron la oportunidad a un presidente que dentro de 3 años va para afuera
sin pena ni gloria. No Con cumplió, mucha pena. no Nos ha cumplió hecho las pena. expectativas de muchos compatriotas en Estados Unidos y en todas partes del mundo, de mucha gente en El Salvador, no cumplió las expectativas. Porque si fuera así, yo fuera el primero en aplaudirle, porque yo no tengo nada en contra de unas personas, yo tengo algo en contra de las acciones. Y las acciones me dicen a mí que el país no va por un buen rumbo. Y yo espero, Yanira, que tu convicción sea tan fuerte como la convicción que creas en las personas que te van a apoyar. Y que esa parte quede como un elemento clave. Nuestro papel aquí en este programa es traer a las personas para que las personas expongan y que sean los que escuchan y los que miran quienes saquen sus conclusiones. El país ya tiene que salir de ese letargo de caras bonitas y cheradas. Tiene que salir de esa actitud paternalista del nepotismo. Tiene que salir y evaluar a la gente por su capacidad académica y ser ejemplo, pues. Porque a mí de qué me sirve, dice un joven, estudiar, si yo cuando saque noveno me voy a ir para Estados Unidos. Y allá haga lo que caiga. Y muchos profesionales nos venimos del país porque nuestro trabajo no fue apreciado. En El Salvador hay mucha gente capacitada que no la toman en cuenta por su capacidad. Y hay otros que las toman en cuenta por ser sumisos. Yo deseo de todo corazón, Yanira, que el favor de los votantes esté contigo y te Gracias. dejo para la despedida final. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy gratificante y muy edificante escucharte, conocerte por este medio también y decirte que sí, que quiero cambiar mi país, que quiero transformar la política, que quiero hacer de una forma distinta política, que a veces es necesario también llevar a la gente un poco de tranquilidad. Soy una cara nueva, pero no por eso yo soy ilusa. No pienso entregar mi sueño, no pienso entregar mi sueño. Eso es lo principal. No pienso entregar mis sueños. Soñé a los 14 años que iba a hacer esto. No sabía qué era ser diputada. Y quiero llegar a ser la primera mujer presidenta de este país. Y yo he escuchado a muchas otras mujeres decir lo mismo. Por ellas y por muchas. Le vamos a dar al país un rumbo distinto. No puedo decir mejor porque no voy a menospreciar lo que ya se ha hecho, sino que vamos a resaltar todo lo bueno que se ha hecho. Y en Asamblea Legislativa lo voy a hacer. De la mano de Dios, con la gente. Mi lema es hacia adelante sin mirar atrás. Ya no quiero ver la guerra, ya no quiero ver el pasado, ya aprendimos de eso. La historia es importante. Y quien no sabe de historia está condenado a repetirlo. Yo no quiero repetir lo malo, sino lo bueno de la historia. Entonces, ¿qué quiero dejar en mi país? Quiero dejar un legado para las mujeres. Quiero dejar un legado para las personas adultas mayores. Tengo programas para ellos. Quiero que ningún salvadoreño se quiera ir de este país. Quiero crear esas condiciones. Desde la asamblea voy a empezar, pero luego, si Dios lo permite y si la gente también así lo hace, también desde la presidencia de la República. ¿Por qué le vamos a temer a una mujer? ¿Por qué le van a temer a una mente de una mujer? Yo me he preparado para esto y no pienso desfallecer. Tengo a Dios primero, mi familia y luego la aceptación de la gente que estoy teniendo. Así que me van a encontrar en la casilla 3. Soy Yanira Escobar, a sus órdenes. Gracias, Yanira, por tu tiempo y yo deseo lo mejor. Y hay muchas tareas que yo quisiera asignarte, pero mejor vamos poquito a poquito, ¿verdad? Perfecto. Porque yo quiero, fíjate bien lo que yo quiero y el sueño que yo siempre he tenido es ver una mujer presidente. Y yo digo que El Salvador necesita, ya después de 50 años, darle la oportunidad a que una mujer demuestre lo que sabe. ¿Por qué? Porque no se vale, como lo decíamos en el transcurso del programa, que las empresas contraten a las mujeres porque van a pagar menos. Eso no se vale. Sí. No se vale porque están siendo utilizadas solo como una mano de obra más barata. No se vale. Tiene que
también cambiar la mentalidad de muchas mujeres que por cara bonita escalan puestos y por quedar bien con el jefe, por aceptarle un café, escalan puestos y dejan a los hombres, pobrecitos los hombres con grandes capacidades, no los toman en cuenta. Esa realidad de nuestro país debe cambiar, porque yo no voy a desmerecer trabajos como el que hace la María Chichilco, pero yo siempre me he preguntado, ¿que no existen mujeres más preparadas para hacer ese trabajo de desarrollo local? Un trabajo que amerita conocimientos más allá de comer tortilla con queso en la calle. Necesita un trabajo técnico, planificación, capacidad. ¿Cómo Pero si impactaría lo, un buen trabajo ahí? pero si lo vamos a tener solamente como una figura populista, yo creo de que no avanzamos. Mis mejores deseos, Yanira, y este es el primer programa de muchos que vamos a hacer. Estoy a la orden. Hay Estoy a la mucho que orden. decir, hay muchos temas que tocar y encantado de tenerte en este espacio. Cuando gustes, aquí estamos. Gracias, amigos de la plática. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Muchas felicitaciones para ti en los comentarios, Yanira. Muchos acertados, ¿verdad? Que te desean lo mejor y que desean de que camines por la ruta correcta. Muchas gracias. Buenas noches.